sentimos el olor de tu fragancia, Señor. Nuestro espíritu percibe tu presencia, Señor. Hemos venido a este lugar para escuchar tu voz, para recibir tu enseñanza, Señor. Hemos venido a este lugar para que nuestro espíritu sea refrescado, sea alentado y reciba el alimento de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Podemos dejarnos. Libro de Daniel, capítulo 9. Y vamos a leer versículo 20 en adelante hasta el 26. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 20 al 26. Y dice de esta manera: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en una visión, al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amén y amén. Hermanos, para las personas que no tenemos todavía, digamos, un buen tiempo de conocer la palabra, pues me permito esta mañana entonces compartir con ustedes una visión que Dios le dio al profeta Daniel y que es todo lo que abarca esta gráfica. Para esa época había determinado Dios y había rogado al pueblo de Israel que fuera fiel a sus mandamientos.
preceptos, pero por la historia sabemos que el pueblo de Israel ha gozado de una rebeldía tremenda delante del Señor. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, quiso mostrar a través de este tiempo del que vamos a hablar, que Él ha determinado una época, 70 semanas, como dice la palabra, para ungir al Santo de los Santos. Y nosotros, la Iglesia de Jesús, estamos todos incluidos en este cuadro. Es decir, desde el 444 antes de Cristo, aún este tiempo no se ha terminado. Nosotros aún estamos acá y nos falta vivir este resto. Y todo lo que aquí ha sucedido ya vivió el pueblo de Israel y el mundo ya lo vivió, pero Dios quiere que usted y yo entendamos el cronograma, el programa que Dios tiene, en el cual estamos incluidos todos nosotros. A veces cuando leemos la Biblia nos parece que eso no nos toca, que eso no es para nosotros. Y tenemos la leve impresión de que eso es algo que sucedió. Pero debemos entender que esto está por suceder, está por venir, está por realizarse. Le voy a pedir un favor a nuestro hermano Elías, que por favor cerremos la puerta para que no se entre tanto ruido. Gracias, hermano. Entonces, la semana pasada habíamos comenzado este tema y habíamos hablado de algunas cosas muy importantes. Creo que ustedes ya tienen una leve información, ¿verdad? ¿Qué hemos leído esta semana? Hemos leído acerca, por ejemplo, del jubileo, ¿cierto? ¿Quién me puede decir algo del jubileo que estudiamos esta semana? ¿Qué es un jubileo? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es un jubileo? Gracias, hermanos. Sin embargo, pues mientras alguno de ustedes participa, voy a comentar algo. La duración de las 70 semanas. Vamos a hablar de eso. ¿La duración de qué? De las 70 semanas. A veces en la iglesia se predica de otras cosas. Se predica acerca de la familia, se predica acerca de los jóvenes, se predica acerca de las damas, a veces situaciones políticas, pero pocas veces entramos, pocas veces permeamos en la palabra para entender este tema tan sensible como las profecías que están por cumplirse. Es importante que usted afine su conocimiento y retenga lo que el Señor nos quiere enseñar. La duración de las 70 semanas. Para poder dar un sentido correcto a esta profecía, debemos determinar previamente cuál es el significado preciso con el que se utiliza el término semanas en esta ocasión, en este tema. Porque la Biblia dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En primer lugar, surge la cuestión de si hemos de interpretar este periodo de forma literal o simbólica. Parece que nos inclinamos más por lo simbólico, ¿cierto? Y en respuesta a esto, parece evidente que salvo que las 70 semanas que vamos a hablar hagan referencia a un periodo de tiempo específico,
porque de otro modo la profecía para nosotros no tendría ningún significado y nos dejaría en la misma situación que si no nos hubiera sido dada. Entonces, la segunda cuestión a considerar tiene que ver con la duración del término semanas. Normalmente nosotros, cuando estudiamos la Biblia, diríamos que se refiere a un periodo de 7 días, ¿cierto? Con lo que 70 semanas sería equivalente a 490 días, ¿cierto? Entiendan bien esas cifras. Sin embargo, debemos tener en cuenta, hermanos y iglesia del Señor, que en la Biblia, una semana, en la Biblia, una semana no siempre se refiere a un periodo de 7 días. Lo vemos en la creación, ¿cierto? Pero en la creación fueron milenios, miles de años. Sin embargo, la Biblia habla de ¿qué? De 7 días. Son términos que debemos entender y familiarizarnos con ellos como profesionales de la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, cada 7 años había un año sabático. Cada 7 años, ¿qué había? Un año sabático. Porque la Biblia dice, y 7 semanas de años conducían al año de jubileo. Levíticos 25, 1 al 12. ¿Quién lo tiene? Vamos, estudiantes de la Biblia. Levíticos 25. Uno al 12, vamos a leerlo. Levíticos 25, 1 al 12. ¿Cierto? Para que ustedes entiendan qué era el jubileo, de qué se trataba el jubileo. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero, el 7º año, o sea, cada 7 años, del 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás durante el año 7º, ¿no? No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Entonces, según la Biblia, cada 7 años la tierra ¿qué? Reposaba, descansaba. Bien, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti y a tus siervos, a tu sierva, a tu criado y a tus extranjeros que moran contigo. Es decir, si dejaban ese año sabático, el año 7º, descansar la tierra tomaba fuerza. Las plagas, ¿cómo se llama todo eso que aparece en la tierra? Esas plagas, pues morían porque la tierra se fortalecía y el año 8º volvían a sembrar, y así sucesivamente. ¿Cada cuánto? Cada 7 años. Ok. Dice, y contarás 7 semanas de años. ¿Cuántos son 7 semanas de años? 7 por 7. Entonces, cada 50 años se celebraba el jubileo, ¿cierto? Y contarás 7 semanas de años, 7 veces
7 años. ¿Cuánto? 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Hasta dónde vamos? Al 12. ¿Cierto? Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. Amén. Amén. Entonces, era una fiesta increíble. Comenzaba con un toque de trompeta y algo maravilloso, ¿no? Jubileo se celebraba entonces cada cuánto? 50 años. Comenzaba el día de la expiación. ¿Y qué era la fiesta de expiación? Era cuando se santificaba el pueblo, cuando el sacerdote entraba, sacrificaban los animales y luego santificaban también el tabernáculo, el templo, y todo el pueblo era santificado. Y con relación al pueblo, los esclavos que habían sido vendidos por necesidad quedaban libres. Si una tierra en la parte rural había sido vendida a un precio barato por alguna necesidad, entonces el año de jubileo, el año 50, esa tierra tenía que volver obligatoriamente y gratuitamente a su dueño. ¿Sí? Cualquier bestia, cualquier cosa que haya sido dada para pagar una deuda en el año 50, todo regresaba a él. ¿Cómo? Los esclavos. Claro, los esclavos. Ok. Era un año santo, como dice la palabra, y se anunciaba por medio de un solemne toque de trompeta. Durante este 50º año se suspendía toda la faena del campo y el pueblo había de comer de lo almacenado durante los años anterior. La tierra rural, como dije yo, que se había vendido, podía ser redimida, es decir, devuelta a su dueño, las herencias devueltas y los esclavos liberados de su servidumbre. Así se mantenía un equilibrio social. Dios quiere manejar siempre al pueblo, a la humanidad, pero la humanidad se sale de su mano. ¿No es cierto? Lucas 4, 18 al 19, el Señor toca en esta enseñanza algo de jubileo. Lucas 4, 18 al 19. Y dice de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, ¿qué? A los quebrantados. Mire el jubileo que ya es espiritual. ¿Es el jubileo qué? Espiritual. ¿A qué vino el Señor a esta tierra? A pregonar el año de libertad, el año agradable, en que todos los esclavos por el diablo, en que todos los esclavos por una enfermedad, en que todos los esclavos endemoniados, en que todos los que tenemos sed de Dios quedábamos libres. Por eso dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
ya aprendimos que el Señor fue ungido para la muerte. ¿Sí? Fue preparado por el Espíritu de Dios para la muerte. ¿Por quién? Por nosotros. Ya aprendimos eso. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad ¿a quién? A los cautivos por el diablo, y dar vista ¿a quién? A los que no entendemos la palabra. Abrirnos los ojos. Abrirnos los ojos a los que no entendemos ¿qué? La palabra. Y poner libertad a los oprimidos por el diablo, y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Así que mis hermanos, los judíos estaban familiarizados con este concepto. ¿De qué? De semanas. ¿Estaban qué? Familiarizados con el concepto de semanas. ¿Estamos? Y para ellos era tan normal una semana de 7 días como de 7 años. Al fin y al cabo, la palabra hebrea para designar una semana significa 7 o hecho de 7. Ellos entendían muy bien esto, pero nosotros, como no somos judíos, tenemos que estudiar, tenemos que familiarizarnos y conocer muy bien la palabra del Señor. Amén. Y por otro lado, también era frecuente que Dios asociara días con años. Era muy frecuente que Dios asociara siempre días con años. Por ejemplo, los israelitas fueron condenados ¿a qué? A vagar durante 40 años por el desierto, conforme a las 40 días que los espías emplearon para reconocer la tierra prometida. ¿Cuántos líderes envió Moisés para reconocer a la tierra prometida? 10. Ok. ¿Y cuánto duraron ellos? 40 días reconociendo la tierra, ¿cierto? Y cuando regresaron, 2 de los espías dieron un informe positivo. Hemos visto la tierra, hemos visto. Los hombres son grandes, pero nuestro Dios es más grande que ellos. Y Dios nos dará la tierra. Pero 10 no dieron un mensaje positivo. Y por esa situación, Dios determinó que no entrarían a la tierra prometida durante un tiempo en que eran 40 días más, sino que por cada día les dio un año en el desierto. Hambre, dificultad en el desierto, aridez, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por el informe negativo que dieron los otros. No, nos van a comer, esos son gigantes, esa tierra es árida. Dieron un informe negativo de lo que a veces nosotros decimos de las cosas de Dios. Es que no sé qué le pasa conmigo, ¿por qué es que Dios me tiene bronca a mí? ¿Por qué a otros sí bendice? ¿Por qué? Eso es ¿qué? Demoralizar. Cuestionar a Dios, cuestionar al Señor. Entonces debemos ser muy cuidadosos con cualquier palabra que salga de nuestra boca. Hermanos, si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas y el tiempo es del Señor. Simplemente con humildad y reverencia recibir lo que el Señor nos dé y siempre esperar, porque Él no dejará a nadie sin su perfecta bendición. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a leer Números 14, 30 y 4. ¿Números qué? 14, 30. ¿Dónde están Números, hermanos? En la Biblia. Números, rápidamente, gloria a Dios. 14. Y vamos a ver el 34. Vamos a ver si fue cierto o no fue cierto. Y dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y comeréis mi castigo. Conoceréis. Y conoceréis mi castigo.
Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. ¿Ahí qué? Se dice que cuando el Señor dio la libertad al pueblo de Israel por mano de Moisés, salieron por lo menos 2.500.000 personas, ¿cierto? Ancianos, adultos, mujeres y niños. ¿Salieron cuánto? Más o menos 2.500.000 personas salieron de Egipto para entrar a la tierra que Dios les había prometido a través de Abraham. Pero por este desacuerdo, miren lo que les pasó. Ya no pudieron entrar a la tierra prometida, sino que los adultos que salieron, incluyendo los ancianos, los que salieron, murieron en el desierto sin ver la tierra prometida. Y allí moriréis. Ahí les dice el Señor. ¿Y allí qué? Moriréis. Morirán. Entonces, ¿quiénes entraron a la tierra prometida? Si 2.500.000 personas salieron de la mano de Moisés y la mayoría de ellos murieron en el desierto, entonces, ¿quiénes entraron para tomar posesión de la tierra prometida? Los que nacieron en el desierto. ¿Y cuántos de ellos entraron? ¿Cuántos? Josué Josué y Caleb. y Caleb. Imagínate, vemos que Dios no va de cuento. Dios no es juego. Lo que dice, Él cumple. Amén. Y también al profeta Ezequiel se le mandó a acostarse de una manera concreta durante determinados días que simbolizaban años concretos. Estamos hablando acerca del término ¿qué? Semanas. Para entender la profecía, hay que nosotros familiarizarnos con el término ¿qué? Semanas de años. ¿Qué? 70 semanas están determinadas sobre la humanidad para terminar la prevaricación y ungir al Santo de los Santos. Y entonces, a partir de esa fecha, Cristo reinará ¿cuánto? 1000 años, ¿cierto? Entonces, este programa lo cubre todo hasta el regreso de Cristo para reinar 1000 años. De ahí en adelante ya sabemos más o menos qué habrá. Ustedes y yo, si permanecemos en el Señor, reinaremos con Él ¿cuánto? 1000 años. Ya hemos hablado acerca de eso. Vamos a ver Ezequiel 4, libro de Ezequiel. Gloria al Señor. Ezequiel 4. Vamos a mirar rápidamente. Y vamos a leer 4 al 6. Ezequiel 4 al 6. Gloria a Dios. Y tú te acostarás. El Señor le ordenó ¿a quién? A Ezequiel. Porque Dios quería que hubiese el tiempo para decretar juicio sobre Jerusalén. Para decretar ¿qué? Juicio sobre Jerusalén, sobre Israel. Y el Señor, no entendemos muy bien la razón, pero hace unas cosas. Por eso decimos que a Dios no lo podemos entender lógicamente, porque fracasaríamos intentando tratar de conocer a Dios lógicamente, porque a veces hay cosas que Dios hace que son para nosotros ilógicas. Entonces, a Dios no lo conocemos lógicamente, sino analógicamente, que es libro por libro, verso por verso, versículo por versículo. Y de esa manera podemos entonces conocer ¿a qué? A Dios. Entonces aquí el Señor le ordena a Ezequiel que duerma de un lado tantos días y del otro lado tantos días.
y que pusiese entre él y la maqueta que hacía, porque se le ordenó que hiciera una maqueta de Jerusalén y que entre él y la maqueta pusiese una lámina de acero. Todo eso tiene un significado. Entonces vamos a ver Ezequiel 4, 4 al 6. Y dice: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por número de ¿qué? De días. Aquí vuelve el Señor a tocar el tema de semanas por año, ¿cierto? Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días por año. Día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y ahí viene el juicio que ya hemos hablado y que fue cuando Jerusalén fue destruida por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que murieron miles y miles de judíos. Y los pocos que quedaron fueron llevados a Babilonia. ¿Por cuántos años? 70. Por 70 años. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, creemos que aquí lo que hemos hablado se refiere a 70 semanas de año. ¿Cuánto nos da 70 semanas de años? Nos da 490 años. Hay que tener en cuenta 490 años. A partir de acá, y durante este tiempo hubo devastaciones, se le quitó la vida al Mesías, el Señor resucitó, subió a la diestra del Padre, y luego aquí viene la gran tribulación, que es la que vamos también a mirar, y que Dios quiera que nosotros no pasemos por esa gran tribulación. Por eso Dios a veces nos ruega, nos implora, casi nos llora, para que entendamos y vengamos a escuchar su palabra, para que nosotros no caigamos en semejante juicio que viene sobre la humanidad. Amén. ¿Y cuándo comenzarán las 70 semanas? ¿Cuándo comenzaron? Todo eso es bueno. ¿Cuándo comenzaron a contarse estas semanas? ¿Cuándo comenzaron a contarse? Uno de los aspectos cruciales para entender correctamente la profecía de las 70 semanas consiste en determinar cuándo iba a comenzar ese periodo. Notemos lo que Gabriel le dijo a Daniel. Daniel 9:25. ¿Qué dice? Sabe pues y entiende, le dice Gabriel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá que 7 semanas y 72 semanas. Gloria al Señor. Alabado sea su precioso nombre. ¿Cuántas personas, yo quiero que seamos honestos, hemos leído el libro de Daniel? 2 personas. Repito, honestamente, ¿cuántas personas de los que vemos acá hemos leído y cuántas veces el libro de Daniel? Levante la mano. Ok.
la mayoría, pero no todos. Ok. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Daniel, es un libro profético, escatológico, ¿sí? Nos cuenta lo que hubo, pero también nos revela lo que va a pasar. Lo que pasó allí son visiones que aún no se han cumplido, ¿cierto? Por eso es que es tan importante que nosotros seamos rumiantes, seres rumiantes de la palabra. ¿Y cómo es un rumiante? ¿Ustedes han visto las cabras en el desierto? Yo no sé, todo es pelado, pero las cabras tienen un cuarto, porque rumen las raíces, son rumiantes, ¿cierto? Una vaquita no se va a morir de hambre porque eso arranca los cogollitos más pequeños. Nosotros debemos ser rumiantes como ellos, leer. Entonces sabemos que Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor. ¿Jerusalén qué? Fue destruida por Jerusalén, y todo está dentro de las profecías que Dios le dio a los judíos. Todo está. Ellos no entendieron, y luego vino el rey de Babilonia, arrasó Jerusalén, y con él se llevó muchas personas a Babilonia. Incluyendo a Daniel. ¿Cómo? Incluyendo a Daniel. Muchos se los llevaron, más que todo la casta élite, los profetas, los reyes, etcétera, etcétera. Se los llevaron a Babilonia, y allí pues ellos extrañaban no ser o no vivir dentro de su propia tierra, porque eso debe ser muy duro. ¿Cuántos les han quitado su casa y tienen que ir a pagar arriendo? Es duro, ¿no? Una persona tuvo su casa, la perdió y tuvo que ir a pagar arriendo. ¿Cuáles las condiciones? Aquí, este portón se cierra la pieza. Que llegue tarde, que venga. Aquí el aseo es así. Sí, señor. Acá el arriendo se tiene que pagar tanto dinero. Y el que tuvo casa, ¿cómo duele? Y de pronto la señora, la dueña de la casa, es un poquito inculta. Y que quede bien hecha la aseo. ¿Cierto? Y poco ruido. Aquí no se aceptan fiestas ni eso si no se informa aquí. Entonces, imagínense los judíos después de haber estado en su tierra gozando de los viñedos que Dios les había dado, ganado, vida increíble, buena. Su templo, su adoración es destruido, quemado, los utensilios que se usaban para el culto fueron robados, llevados a Babilonia, y todas las personas, y entre ellos estaba quién. Pero alguien había profetizado que eso se iba a cumplir. ¿En qué libro está esa profecía? ¿En qué libro? En la semana pasada vimos. ¿Cómo? Jeremías. ¿Qué cita bíblica? Lee. Escuche. Un profeta había dicho antes que eso tenía que pasar. Y lo que debemos mirar es si se cumplió o no se cumplió tal como dijo el profeta que sucedería. Ponte de pie y lo lees. ¿Jeremías qué? 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Amén.
que ese pueblo era rebelde y que se habían llevado a Babilonia. ¿Cuánto? 70 años. Por su maldad, por su maldad. Pero también añade, pero después de los 70, ¿qué hará? Yo castigaré Así ordenó. a quienes los castigaron ustedes, porque ustedes son mi pueblo. Amén. Dios castiga a sus hijos, los reprende, pero cuidado, se me va la mano, porque es mi hijo. Amén. Ahí después mandó a peso. Cuidado, no se meta con un creyente. Alguien dijo, no se meta con los cristianos porque usted la pierde. No se meta con ellos, usted lleva. Lo mismo, amén. Entonces, estamos bien en el Señor. Gloria al Señor. Mandó a peso para eso. Entonces, mis hermanos, ¿cuándo comenzarán las 70 semanas? Uno de los aspectos cruciales para entender correctamente la profecía de las 70 semanas consiste en determinar cuándo iba a comenzar este periodo. Notemos lo que Gabriel le dijo a Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos años son? 69, ¿cierto? Semanas. Daniel 9:25. Según esto, debemos comenzar a contar las 70 semanas a partir de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora bien, ¿cuándo tuvo lugar esto? En primer lugar, es importante señalar que Jerusalén fue restaurada tal como apuntaba esta profecía. ¿Sí? Jerusalén, ¿qué? Fue restaurada. Esto se produjo como consecuencia de un decreto. ¿De qué rey? Artajerjes. Ya es que la profecía de Daniel abarca una cantidad de cosas, abarca los 4 reinos, que serían, ¿cuáles son los 4 reinos que habla la Biblia de Daniel? ¿Cuáles son los 4 reinos? Babilonia, Medo-persas, griegos y romanos. Y romanos. Ahí abarca todo eso, ¿cierto? No se les olvide. ¿Cuántos son los 4 reinos? Babilonia, Medo-persas, los griegos y Roma. Cada uno. Y el último, que es Roma, no ha caído completamente. Políticamente Roma cayó en el año 312 después de Cristo, políticamente y geográficamente, porque el territorio romano se redujo tanto por causa de sus vasallos enemigos, pero religiosamente no ha caído Roma, está por caer. ¿Quién gobierna en Roma? El Papa. ¿Es confiable en lo que el Papa enseña? No. A la luz de la Biblia es un espejo del anticristo. ¿Ok? Así que la iglesia del Señor tiene que conocer muy bien la palabra, todo eso. ¿Y cómo está engañado el pueblo? ¿Por quién? Por Roma. La mayoría de nuestro pueblo es católico, pero rinde culto a aquel que no es Dios. El Jesús católico no es el Jesús de la Biblia. ¿Amén? Hay que tener mucho cuidado. ¿Estamos? Entonces, en primer lugar, es importante señalar que Jerusalén fue restaurada tal como apunta esta profecía. Esto se produjo como consecuencia de un decreto del que el rey Artajerjes. Ya Babilonia había caído, Nabucodonosor había muerto, su hijo Nabopolassar. ¿Recuerdan en el libro de Daniel cuando Nabopolassar, el hijo del papá? El hijo de Nabucodonosor bebía vino con sus concubinas en las copas que se ofrecían para el culto al Señor. Y él lo cogió esa noche
en paños menores para tomar vino. Cuando estaba ebrio, apareció una mano que escribía en la pared. Y cada rodilla que entraba se le quitó la rasca. Hay que leer todo eso. Esa noche cayó en Babilonia y entraron los ejércitos de, ¿cuál fue ese rey? El que haya leído el libro de Daniel me dirá Darío de Persia. Oh, ¿cierto? Entró por el río, sigilosamente cayó. Y ahí comienza el reino de qué? Medo-Persa. Y luego también la Biblia nos cuenta cómo cayeron los medo-persas delante de quién? De los griegos. ¿Cómo se llamaba el rey griego? Alejandro Magno. ¿Ok? Y luego Alejandro Magno murió muy joven. A los 23 años murió muy joven. Y entró Roma. Y Roma no ha caído. ¿Estamos? Todo eso está aquí. Por eso habla la Biblia que hasta el fin de las devastaciones, hasta el fin de las devastaciones, todo eso es que devastación. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén. Parece que quieren ti. Bueno, hagamos hoy ese paréntesis. Ahora fue el pastor Rosetito. Tomemos tiempo. Vamos a leer ¿qué no es eso mientras tomamos tiempo? Bienvenida Paulita. Denle un aplauso a Paula. Y damos un aplauso a Andrés. Andrés, ponte de pie. Dios necesita tu juventud aquí. Ponte de pie. Dios necesita tu juventud acá. Dios va a traer jóvenes acá a la iglesia. Y tú vas a hablar con él. El joven te va a preguntar, Daniel, ayúdame Daniel, porque yo quiero conocer la Biblia. Y tú le dirás, es que ya es lo mismo, son tu casa. Así que Andrés, bienvenido, y aquí es el lugar donde Dios te va a hacer que dé frutos. Amén. Siéntate, gracias. Así que mis hermanos, también quiero aprovechar este momento para bendecir un hermano en Cristo Jesús. Ven para acá. ¿Cómo se llama? Elías, ven acá. Elías, ven acá. Ay, Señor Jesucristo, santo, santo Dios, santo. El hermano Elías es un hermano en Cristo Jesús. Vea como casi igual. Decía el hermano de Javier que para alimentar a Daniel tocaba así. A Elías así. El hermano Elías tuvo una cirugía en su ojo y fueron a medicina irresponsable y él perdió casi el 100% de su visión. Él le queda muy difícil trabajar, siga un poquito mientras hablamos de usted. Él le queda muy difícil laborar, gracias a su hermano Javier, él le ayuda, ¿cierto? Y es un problema que él está tratando de arreglar con la justicia colombiana. Tengo entendido que el hermano Elías ya puso su querella ante el gobierno y está por aclararse el tema, y rogamos a Dios y hacemos